A la hora que esté viendo este video, pues a continuación iniciaré con la exposición sobre trabajo, sujeto y regímenes especiales. Mi nombre es William Arturo Andrés y a continuación daré seguimiento a este tema. Como capítulo 1 tenemos del trabajo de los aprendices. Nos dice el artículo 61, contrato de aprendizaje es el convenido escrito en virtud de cual una persona natural o jurídica se obliga por sí o por terceros a enseñar a otra persona natural la práctica y la preparación técnica de un oficio, arte u ocupación y a pagarle una retribución equitativa. Bueno, el artículo 61 nos indica de que, digamos, nosotros podemos ser como contratados y ser aprendices, ¿verdad? Eh, Esto nos indica de que eh, si la empresa quiere que yo cumpla un rol específico en una área, eh, pues si fui contratado como aprendiz, pues ellos están en la obligación de ponerme algún tutor o alguna persona que me guíe sobre el trabajo a realizar, ¿verdad? Y de ahí nos dice el artículo 62, son obligaciones del patrono para sus aprendices. Igual acá nos dice el artículo 62 que hay obligaciones del patrono para sus aprendices. Y el literal A nos dice, a pagarle la retribución estipulada en el contrato respectivo. Proporcionar los materiales, equipos y herramientas y útiles necesarios para el trabajo. Guardarle la debida consideración absteniéndose. Entonces el patrono dice que está obligado a pagarle una retribución por, digamos, los tiempos en que él esté allí como aprendiz. Igual, el patrono dice que no, está obligado a proporcionarle todas las herramientas necesarias para que el aprendiz pueda ejercer ese trabajo, ¿verdad? También tenemos el artículo 63 donde dice que son obligaciones del aprendiz, así como también el patrono tiene obligaciones. Entonces, el aprendiz también debe de cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Dice que debe respetar al patrón, su cónyuge, ascendientes, descendientes o representantes y observar buena conducta en el lugar de trabajo y en el desempeño de sus funciones. Nos dice el literal B, obedecer las órdenes o instrucciones que reciba del patrono o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores. Nos dice el artículo 62 que en ningún caso el patrono o el aprendiz incurrirán en responsabilidades por la terminación del contrato de aprendizaje. Bueno, entonces acá nos dice de que el aprendiz debe de cumplir con todas las obligaciones o todas las tareas o enseñanzas que el patrono le está otorgando, ¿verdad? No solo por el hecho de ser una persona que está en la curva de aprendizaje, significa que no va a tomar su rol con seriedad, ¿verdad? Sino que debe de cumplir exactamente tal y como se le estipula, ¿verdad? Y ahí nos dice que en ningún caso el patrono o el aprendiz incurrirá en responsabilidades por terminación del contrato de aprendizaje. En otras palabras, en fin del contrato no genera obligaciones legales o consecuencias negativas para ninguna de las partes, siempre y cuando la terminación ocurra conforme a lo estipulado en el acuerdo y la normativa aplicable.
Y ahí tenemos el capítulo 2 del régimen del trabajo a domicilio. Nos dice el artículo 71, el contrato de trabajo a domicilio debe de constar por escrito. Trabajadores a domicilio son los que colaboran artículos en sus, perdón, trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio, elegido libremente por ello, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante, y siempre que el patrono suministre las materias primas en todo o parte, como por ejemplo la producción artesanal o manual. Esa es una de lo que aplica como trabajo a domicilio. De ahí tenemos la costura o confección, fabricación de prendas, de ropas, cortinas o bordados. Este, bueno, como la mayoría de emprendedores, se podríamos decir lo que son los que tienen el trabajo a domicilio, ¿verdad? Pues ya que son los que ellos ocupan su vivienda como lugar de trabajo, ya sea para fabricar algún producto o algún servicio, ¿verdad? Eh, o como algo más común también que podemos ver como trabajo a domicilio, acá nos indica que es la costura o confección, ¿verdad? Este, hay muchas personas que por falta de trabajo, por falta de alguna oportunidad, pues deciden colocar o emprender en su vivienda, ¿verdad? Con respecto a la fabricación de prendas para poder subsistir. Otro también sería las artesanías, como la creación de productos hechos a mano, como joyería, cerámicas o decoraciones. Este es otro de lo que aplica en el trabajo a domicilio, ¿verdad? Este, este, esta otra parte no es muy común, pues ya que quizás solo en lugares como cercanos a turicentros, podríamos decirlo, como por ejemplo acá por la Puerta del Diablo, o el Parque Balboa o Panchimalco, que por esta zona abunda bastante, digamos, los artículos artesanales, ¿verdad? Entonces, creería yo que eh, hay muchas viviendas en donde se ocupan como lugares de trabajo para poder fabricar, ¿verdad? El artículo 72 nos dice que todo patrono que ocupe los servicios de trabajadores a domicilio deberán inscribirse en el registro que al efecto llevará la Inspección General del Trabajo. Asimismo, deberá llevar un libro autorizado por dicho departamento en el que conste el nombre y apellido de sus trabajadores, la dirección y lugar en donde viven, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministran, las fechas de entrega a materia prima y cada trabajador y la fecha en que esto debe devolver los respectivos artículos ya elaborados, también el monto del salario. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que prácticamente debe de ser como algo legal, ¿verdad? Que dice que el patrono debe de inscribir en el registro que afecte y llevará a la Inspección General del Trabajo. Entonces él debe de ir ahí a hacer la inscripción de, de su, digamos, de su emprendimiento, en donde llevará también todos los nombres de los colaboradores que tendrá a cargo y nos dice que como que tendrá también un inventario en donde indique las materias primas que va a suministrar y también en donde indique el monto o el salario que está devengando cada colaborador. El artículo 73 nos dice que los patrones estarán especialmente obligados a, a fijar, a fijar un lugar visible
de los locales donde proporcionen o reciban trabajo, las tarifas de salario. B. A proporcionar los materiales y útiles de trabajo. En las fechas. También le dice el artículo 74 también nos dice que los trabajadores a domicilio estarán especialmente obligados. O sea que así como el patrono también tiene obligaciones, asimismo los colaboradores también tienen obligaciones. Que nos dice que a poner el mayor cuidado y la guardia y conservación de los materiales y útiles que reciba del patrón. Eso significa que el hecho de que no sea parte de ellos o lo que les están suministrando las materias primas o cualquier herramienta que les proporcionen para hacer la artesanía o algún producto, tienen que cuidar los bienes del patrono. Y dice acá que también tiene la obligación de recibir y entregar el trabajo en los días y horas estipuladas, ¿verdad? Entonces debe de cumplir con las metas, digamos, que le proponga el patrono, ya sea para la venta de algún artículo o ya sea en el cumplimiento si algún cliente le está pidiendo en una fecha específica algún producto, deben de cumplir los colaboradores para que ellos pueda dar seguimiento y que el patrón no cumpla con los requerimientos de los clientes. Vaya, el capítulo 3 del régimen del trabajo doméstico. Nos dice el artículo 76 que el contrato de trabajo para servicio doméstico puede celebrarse verbalmente. Así fuere, el patrono estará obligado a extender cada 30 días a petición del trabajador una constancia escrita en papel común y firmada por aquel en la cual se exprese el nombre y apellido de ambos, el tiempo de servicio y el salario percibido en el último mes y el lugar y fecha de expedición del documento. Bueno, acá nos dice de que el trabajo doméstico no están obligados, digamos, a hacerlo, por decirlo así, documentado, ¿verdad? Sino que puede ser verbal. Y también nos indica de que eh, el patrono tiene como la obligación de presentar como un comprobante de que esa persona labora en ese lugar y el salario, ¿verdad? Que tiene estipulado también. Asimismo debe de llevar, dice que los nombres de ambos y la firma, ¿verdad? El artículo 77 nos dice que los trabajadores del servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y propios, continua a labores propias, perdón, en un lugar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el patrono. ¿Qué significa esto? O sea, que no se puede tomar como trabajo doméstico aquellas personas o como por ejemplo, el patrón tiene una empresa y él se lleva, por decirlo así, a una señorita a trabajar a la empresa para que le esté apoyando o para que le ayude por decirlo así, en su oficina, ¿verdad? Y ya sea que, digamos que su labor sea de atenderlo, darle sus refrigerios a tiempo, también, ¿cómo se llama? Darle su alimentación a tiempo. Eso no se puede catalogar como trabajo doméstico, ya que su rol lo está cumpliendo en una empresa, dentro de una empresa, y lo cual esa persona